La pregunta que nadie sabe responder del todo. Imagina que estás parado en una playa solitaria. El cielo nocturno brilla con miles de estrellas, pero entre ellas hay una que, aunque no la veas a simple vista, esconde un destino que ha fascinado a científicos, soñadores y escritores por décadas. Próxima B. Un exoplaneta que orbita alrededor de la estrella más cercana a nuestro Sol, Próxima Centauri. Está a tan solo 4,2 años luz de distancia. Suena cercano, ¿verdad? Pero, ¿cuánto tiempo tomaría realmente llegar hasta allá? ¿Con la tecnología actual podríamos intentarlo? Y lo más inquietante, ¿quién sería capaz de aguantar ese viaje? Porque lo que estás a punto de descubrir no es solo un cálculo numérico, sino una inmersión en los límites del tiempo, del cuerpo humano y de lo que consideramos posible. Próxima B no es solo otro planeta perdido en la vastedad del espacio. Es el candidato más realista fuera del sistema solar para albergar vida. Tiene un tamaño similar al de la Tierra, y está ubicado en lo que los astrónomos llaman la zona habitable de su estrella. Esto significa que, al menos en teoría, podría tener agua líquida. Y si hay agua, bueno, ya sabes lo que eso significa. Pero antes de que empieces a imaginar bosques extraterrestres o cielos rojos, es importante entender qué implicaría siquiera pensar en una misión hacia allá. Y la respuesta es todo menos sencilla. Primero, pensemos en esto. Si encendiéramos el motor de un coche y empezáramos a conducir directo hacia Próxima B a una velocidad constante de 100 km por hora, ¿cuánto tiempo tardaríamos? La cifra es tan ridícula que parece sacada de una historia de ficción. Estamos hablando de más de 40 millones de años. Sí, millones. Y eso es yendo sin parar. Por supuesto, no usaríamos un coche. Pero incluso las ondas más rápidas que hemos lanzado hasta ahora, como la Voyager, que viaja a más de 60.000 km/h, tardarían decenas de miles de años en llegar. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Aquí es donde las cosas se tornan realmente interesantes. Varios científicos han comenzado a pensar fuera de lo convencional. Desde velas solares hasta motores de fusión nuclear, las ideas para acelerar el viaje a Próxima B van desde lo teóricamente posible hasta lo completamente revolucionario. Y cada una de ellas representa no solo un avance tecnológico, sino también un desafío ético, psicológico y humano. Porque una cosa es enviar una máquina. Otra muy distinta es enviar personas. Y si estás pensando que esto es algo del futuro lejano, piénsalo de nuevo. Hay proyectos activos ahora mismo, en este preciso instante, que están diseñando maneras de acercarnos a esa estrella vecina. Algunos de ellos incluso cuentan con el respaldo de nombres muy poderosos en el mundo científico y tecnológico. Pero incluso con estas iniciativas, seguimos enfrentándonos a una pregunta que no deja de ser aterradora. ¿Podríamos soportar un viaje así? ¿Nuestro cuerpo? ¿Nuestra mente? ¿Nuestra sociedad? Hasta ahora hemos visto la belleza del sueño, un nuevo mundo esperando ser descubierto. Pero también hay un lado oscuro. Uno que pocos se atreven a explorar. Porque en ese camino hacia Próxima B, podríamos descubrir cosas que no estábamos preparados para saber. ¿Qué tipo de radiaciones hay allá afuera? ¿Qué efecto tendría vivir años encerrados en una nave, sin gravedad, sin paisajes, sin tierra firme? ¿Y si llegáramos, realmente podríamos sobrevivir en su superficie? No respondas aún, porque todo lo que acabamos de plantear es apenas el inicio. En la próxima parte, vamos a descomponer las propuestas reales que están sobre la mesa hoy, quién las lidera, qué prometen y por qué algunas de ellas han sido tachadas de peligrosas o directamente imposibles. Pero hay una que, entre todas, brilla con una luz inquietante. Porque no solo promete llegar, sino hacerlo en menos de 50 años. Ficción científica o el inicio del mayor salto de la humanidad. El proyecto que promete llegar antes de lo imaginable. Entre todas las iniciativas que buscan alcanzar Próxima B, hay una que ha captado la atención de científicos, ingenieros y visionarios por igual. Se llama Breakthrough Starshot, y su objetivo es tan audaz como suena: enviar una pequeña sonda hasta el sistema de Próxima Centauri en apenas 20 años. No Lismao. 20 años. No 20.000. No 200.020. Y aunque eso pueda parecer sacado de una novela de ciencia ficción, los responsables detrás del proyecto son todo menos soñadores ingenuos. El proyecto fue anunciado en 2016 por el multimillonario Yuri Milner, en colaboración con el astrofísico Stephen Hawking y otras mentes brillantes. La idea base es increíblemente sencilla y profundamente compleja al mismo tiempo. Consiste en lanzar diminutas sondas del tamaño de un chip, acopladas a unas velas extremadamente delgadas. Luego, estas velas serían empujadas por un haz de láseres disparado desde la Tierra,
acelerándolas a una velocidad cercana al 20% de la velocidad de la luz. A esa velocidad, el viaje hasta Próxima Centauri tomaría alrededor de 20 años. Pero por cada aspecto fascinante de esta propuesta, hay también una montaña de obstáculos técnicos y logísticos. Para empezar, la cantidad de energía necesaria para impulsar esas velas es descomunal. El sistema de láseres tendría que ser inmenso, perfectamente coordinado, y lo suficientemente potente como para mantener la aceleración sin desviar la trayectoria de la sonda. Además, una vez en camino, no habría forma de detenerla o cambiar su rumbo. No habría segundas oportunidades. Y lo más inquietante, todo tendría que estar programado para funcionar a la perfección desde el inicio. Si algo falla, la nave simplemente pasaría de largo. Otra gran pregunta es cómo enviar datos de vuelta a la Tierra. Estamos hablando de una distancia tan colosal que incluso la luz, que viaja a casi 300.000 kilómetros por segundo, tarda más de 4 años en llegar desde allá. Así que, aun si la sonda logra llegar y tomar imágenes o datos valiosos, habría que esperar años para recibir esa información. Y no es solo eso. Los instrumentos tendrían que resistir décadas de viaje por el espacio interestelar, esquivando partículas, polvo, radiación y todo tipo de amenazas invisibles que podrían destruir un artefacto tan pequeño. Pero quizá lo más sorprendente no es la viabilidad técnica del proyecto, sino el hecho de que sea una propuesta sin humanos. En esta etapa, enviar personas está completamente fuera de cuestión. El espacio interestelar es demasiado peligroso, lento y costoso para los cuerpos humanos tal como los conocemos. Por eso, Breakthrough Starshot apunta a una nueva era, la de los exploradores no tripulados, inteligencias diminutas que cruzarán el vacío en nuestro nombre. Y sin embargo, esta solución plantea otra inquietud. Porque si alguna vez una de esas sondas llega a su destino, ¿seremos capaces de entender lo que nos dice? ¿Qué pasará si descubre algo extraordinario, pero no podemos interpretarlo del todo? Y si, peor aún, encuentra señales que no estábamos buscando? Porque no todos los escenarios contemplan solo planetas rocosos o cielos alienígenas. Algunos consideran encuentros mucho más complejos, más inquietantes. ¿Y si no estamos solos? Pero no adelantemos demasiado. Antes de hablar de encuentros o de los dilemas éticos de una exploración no tripulada, es necesario entender otra capa del problema, el tiempo humano. Porque aun si pudiéramos construir una nave que viaje más rápido, aun si enviáramos personas en lugar de máquinas, ¿cómo soportaríamos el paso del tiempo? ¿Qué le pasa al cuerpo y la mente humana en un entorno cerrado, solitario y artificial durante décadas enteras? El enemigo invisible, el tiempo en el cuerpo humano. Muchos imaginan los viajes espaciales como grandes aventuras épicas, como las películas donde los protagonistas atraviesan galaxias y enfrentan desafíos con valentía. Pero la realidad del tiempo en el espacio es mucho más cruel. Y cuando hablamos de un viaje a Próxima B con humanos, debemos enfrentarnos a una verdad incómoda. El tiempo es el enemigo más silencioso. Más que la radiación, más que la soledad, más que la distancia. Porque vivir durante décadas en una nave espacial no es simplemente esperar. Es resistir una transformación lenta y constante del cuerpo, la mente y la voluntad. En la Estación Espacial Internacional, los astronautas pasan meses en órbita terrestre. Durante ese tiempo, sus músculos se atrofian, sus huesos pierden densidad y sus órganos se adaptan, de forma peligrosa, a la falta de gravedad. Y eso, en un entorno cuidadosamente controlado, con contacto constante con la Tierra y sin alejamiento extremo del Sol. Ahora imagina extender esa experiencia no por meses, sino por años o incluso generaciones. Porque dependiendo de la velocidad de la nave, un viaje a Próxima B podría durar no solo décadas, sino siglos. Lo que nos lleva a una idea todavía más perturbadora. Los viajeros podrían no ser quienes lleguen al destino. Aquí entra en juego la noción de las naves generacionales. Propuestas que han surgido para viajes muy largos, donde la tripulación original jamás llega a destino. En su lugar, son sus hijos, nietos o bisnietos quienes completarían el trayecto. Una sociedad entera nacida, criada y educada en el interior de una nave, sin conocer jamás la tierra ni el cielo abierto. Un mundo de metal, protocolos, pantallas y gravedad artificial. Suena distópico, pero podría ser la única opción. Y no es solo cuestión de tiempo biológico. Hay algo más. La mente humana necesita estímulo, necesita variedad, necesita naturaleza, necesita comunidad. Encerrados en una estructura durante años, incluso con las mejores condiciones, los efectos psicológicos son inevitables. Depresión, ansiedad, aislamiento, trastornos de sueño,
conflictos sociales, todos estos factores se multiplican cuando el horizonte desaparece y el calendario no tiene sentido. ¿Cómo se mantiene la moral cuando no hay retorno? ¿Cómo se forma una identidad cuando tu único destino es algo que no verás jamás? Además, está el riesgo de que, con el paso de las generaciones, el propósito original del viaje se pierda. ¿Qué sucede si los descendientes olvidan por qué están viajando? ¿Y si ya no quieren llegar? ¿Si deciden cambiar de rumbo? El control de la misión podría desaparecer por completo. Sería un microcosmos humano, con sus propias leyes, dilemas éticos, rebeliones internas y redefiniciones de la realidad. Un planeta humano flotando en la oscuridad del espacio, con una misión que quizás ya no tiene sentido. Pero incluso si resolviéramos todos estos problemas, aún hay un factor insoslayable: la radiación cósmica. En el espacio profundo, fuera de la protección del campo magnético terrestre, los rayos cósmicos y partículas de alta energía bombardean constantemente cualquier cosa que flote por allí. Para proteger a una tripulación humana durante décadas, se necesitaría una tecnología de blindaje que hoy simplemente no existe, o una mutación biológica que aún no hemos alcanzado. Y sin embargo, hay quienes están explorando esa vía. Adaptar al ser humano a las condiciones espaciales, no solo protegiéndolo, sino modificándolo. Ingeniería genética, hibernación inducida, criogenia. Soluciones radicales que parecen fantasía, pero que podrían ser la única manera de resistir la travesía a Próxima B. Pero esas ideas no están exentas de consecuencias. Porque al modificar lo que somos para adaptarnos al viaje, ¿seguiremos siendo humanos cuando lleguemos? Y aún no hemos tocado la cuestión más temida de todas. ¿Qué ocurre si invertimos generaciones, recursos, vidas enteras, para llegar a un mundo muerto? ¿Y si Próxima B no es lo que creemos? ¿Y si lo que nos espera allá es mucho más peligroso que el propio viaje? Próxima B, lo que no nos dicen sobre su verdadera naturaleza. Hasta ahora, hemos imaginado a Próxima B como una especie de segundo Edén. Un lugar con potencial para albergar vida, quizás similar a la Tierra, quizás mejor. Pero, ¿qué sabemos realmente de ese planeta? La respuesta, aunque duela, es esta: muy poco. Lo que tenemos son indicios, cálculos, suposiciones basadas en observaciones indirectas. Porque nunca hemos visto directamente la superficie de Próxima B. Lo que conocemos de él es como mirar una sombra proyectada en una pared y tratar de adivinar qué la produce. Sabemos que Próxima B orbita una estrella enana roja, la más común en nuestra galaxia. Eso, en principio, es buena noticia. Las enanas rojas viven muchísimo más tiempo que estrellas como el Sol, lo que significa que el planeta podría tener una larga ventana de estabilidad. Pero aquí viene el primer problema serio. Estas estrellas son altamente activas. Emiten llamaradas gigantescas de radiación ultravioleta y rayos X, mucho más intensas que las que experimentamos en la Tierra. Y Próxima B está tan cerca de su estrella que completa una órbita en solo 11 días. Una cercanía peligrosa. Se encuentra constantemente expuesto a estas tormentas estelares. Esto plantea un escenario alarmante. Si no posee un campo magnético fuerte, como el de la Tierra, la atmósfera de Próxima B podría haber sido destruida hace mucho tiempo. Y sin atmósfera, no hay protección contra la radiación. No hay retención de calor. No hay aire. En otras palabras, un mundo hostil, seco, muerto. Pero aún hay quienes defienden su potencial. Algunos estudios sugieren que, si el planeta se formó con suficiente agua y atmósfera, podría haber resistido las llamaradas. Incluso podría tener un océano global, oculto bajo nubes densas, con temperaturas aceptables para la vida tal como la conocemos. Pero hay otra característica inquietante: la posibilidad de que Próxima B esté acoplado por marea. Eso significa que siempre muestra la misma cara a su estrella, como la Luna lo hace con la Tierra. En ese caso, una mitad del planeta estaría permanentemente iluminada y recibiendo calor, mientras la otra mitad estaría en oscuridad perpetua, sumida en el frío. ¿Podría haber una franja habitable en el terminador, la línea entre la luz y la sombra? Tal vez. Pero eso haría del planeta un lugar de extremos: tormentas climáticas gigantescas, vientos devastadores, zonas estériles y regiones constantemente congeladas. Y sin embargo, sigue siendo nuestro mejor candidato. No hay otro mundo tan cercano con un perfil tan similar al terrestre. Los astrónomos se aferran a la esperanza de que, con los próximos telescopios de nueva generación, como el James Webb y sus sucesores, podamos captar señales más claras de su atmósfera, o incluso detectar biofirmas, indicadores químicos que solo podrían producirse si hay algo vivo allá. ¿Te imaginas? Una señal sutil en el espectro de luz que nos diga que hay vegetación.
o agua, o algo más complejo. Pero, por supuesto, hay una posibilidad que ha empezado a circular entre los más escépticos y los más osados por igual. Una hipótesis que sugiere que si Próxima B tuviera condiciones de vida, ya habría vida. Y si ya hay vida, ¿podría ser inteligente? ¿Podría no estar sola? ¿Y qué ocurriría si nosotros no fuésemos los primeros en llegar? Este pensamiento abre una puerta que muchos preferirían mantener cerrada. Porque la llegada a un nuevo mundo no es solo una cuestión de exploración. También es un acto de presencia, de invasión, incluso. Y lo que encontramos allá podría no estar dispuesto a compartir el lugar. ¿Y si ya hay algo allá afuera? La posibilidad de que Próxima B albergue vida ya es, por sí sola, un pensamiento fascinante. Pero hay una idea aún más inquietante que ha empezado a tomar fuerza en ciertos círculos científicos y filosóficos. ¿Y si esa vida no solo existe, sino que ya es consciente? ¿Y si ha evolucionado, adaptándose a ese entorno hostil de radiación y oscuridad, de forma que ni siquiera podemos imaginar? Y más aún, ¿y si ya sabe que estamos aquí? Aunque pueda sonar exagerado, esta hipótesis no es tan descabellada si recordamos un principio básico de la astronomía. Cada vez que observamos una estrella, no la vemos como es ahora, sino como era en el pasado. La luz de Próxima Centauri tarda más de 4 años en llegar a nosotros. Eso significa que cualquier señal enviada desde la Tierra, ondas de radio, emisiones de televisión, rastros de tecnología, lleva más de un siglo expandiéndose por el espacio. Ya hemos estado anunciando nuestra presencia desde hace décadas. Si alguien estuviera escuchando allá, podría habernos detectado desde hace tiempo. Y si ellos pueden vernos, ¿por qué no han respondido? Aquí entramos en el famoso paradoja de Fermi. Si el universo es tan vasto y antiguo, y si la vida inteligente no es exclusiva de la Tierra, ¿por qué no hemos tenido ningún contacto claro? ¿Dónde están todos? Una de las respuestas más inquietantes es que, tal vez, sí están, pero no quieren que lo sepamos. O tal vez, el silencio no es por falta de vida, sino por miedo. Porque en el universo, tal vez, el más ruidoso es también el más vulnerable. Próxima B, siendo tan cercano, ha sido objeto de múltiples estudios en busca de señales tecnológicas. Hasta ahora, no hemos recibido nada que indique civilización. Pero eso no descarta la posibilidad. Quizá no usan tecnología que podamos reconocer. O quizás se esconden. ¿Y si su desarrollo fue completamente diferente? ¿Y si no construyen ciudades, no usan luz artificial, no emiten ondas de radio? ¿Y si su inteligencia es más parecida a una mente colmena, o a una red biológica conectada por formas de comunicación que no entendemos? Tal vez viven bajo tierra, en cuevas profundas, protegiéndose de las llamaradas de su estrella. Tal vez han evolucionado para sobrevivir en condiciones que para nosotros serían letales. Y aquí viene la pregunta inevitable. Si llegáramos hasta allá, ¿qué haríamos con ellos? ¿Los estudiaríamos? ¿Los colonizaríamos? ¿Intentaríamos comunicarnos? Porque la historia humana no es precisamente amable cuando se trata de encuentros entre civilizaciones con distintos niveles de desarrollo. Basta con mirar los registros de nuestro propio planeta para entender que la llegada de un nuevo grupo a una Tierra habitada nunca ha sido un proceso pacífico. ¿Repetiríamos los mismos errores en otro mundo? Pero incluso si no hay vida inteligente allá, si solo encontramos formas simples o microorganismos, ¿qué haría eso con nuestra percepción de la soledad cósmica? ¿Y si descubrimos una biología completamente distinta a la nuestra, incompatible, peligrosa, contagiosa incluso? La exploración espacial no es solo una oportunidad, también es un riesgo biológico sin precedentes. Y sin embargo, seguimos soñando con llegar. Porque, a pesar del miedo, del silencio, de lo desconocido, hay algo en el ser humano que lo empuja hacia adelante. ¿Qué quiere saber? ¿Qué quiere ver con sus propios ojos? Pero antes de hacer ese salto final, queda una posibilidad aún más aterradora por explorar. ¿Y si no es que Próxima B está habitado, sino que ya fue habitado? ¿Y si lo que queda ya son ruinas? ¿Tecnología abandonada? ¿Evidencias de una civilización que no sobrevivió? ¿Ecos de un mundo muerto? ¿Las huellas de los que vinieron antes? Imagina que después de décadas de viaje, tras cruzar el silencio cósmico, finalmente llegamos a Próxima B. Los instrumentos de la nave empiezan a enviar datos. Imágenes borrosas al principio, luego más nítidas. Y lo que revelan no es un paraíso virgen ni una selva alienígena, sino algo completamente distinto. Estructuras. Formaciones simétricas. Señales que no pueden ser explicadas por procesos naturales. La superficie del planeta, aunque erosionada por el tiempo, muestra patrones, líneas, tal vez construcciones. Ruinas.
Y entonces una nueva pregunta golpea más fuerte que cualquier otra. ¿Quiénes fueron? ¿Cuándo vivieron? ¿Y por qué ya no están? No es una idea nueva. Hay científicos que especulan con la posibilidad de que el universo haya tenido otras civilizaciones mucho antes de nosotros. Algunas quizás alcanzaron niveles tecnológicos impensables y luego desaparecieron, víctimas de sus propios errores, de catástrofes cósmicas o de la pura entropía universal. Próxima B podría ser uno de esos lugares. No un mundo por descubrir, sino uno por descifrar. Un archivo perdido del pasado interestelar. Hay razones para pensar que, si hubo vida avanzada en Próxima B, las huellas podrían perdurar. En la Tierra, nuestras construcciones más antiguas apenas tienen unos miles de años y ya están cubiertas por la vegetación o el desierto. Pero en un planeta sin erosión hídrica intensa, sin tectónica activa, sin viento constante, las estructuras podrían permanecer durante millones de años. Casi intactas. Silenciosos. Esperando. Y si lo que encontramos no son solo ruinas, sino tecnología, ¿seríamos capaces de comprenderla? La arqueología interestelar sería el campo más complejo jamás creado. Traducir una cultura completamente ajena, con principios de física o biología distintos. Imagina descubrir una fuente de energía que desafía nuestras leyes. O un sistema de comunicación basado en campos cuánticos. O algo aún más extraño, inteligencia almacenada, esperando ser despertada. Pero aquí surge otro temor. ¿Y si esas ruinas no están abandonadas por el tiempo, sino selladas por una razón? ¿Y si esa civilización desapareció intentando advertirnos de algo? ¿Qué pasaría si lo que los destruyó aún está presente, latente, esperando al próximo visitante? No sería la primera vez que una historia de advertencia se oculta tras una fachada de descubrimiento. Incluso la más leve señal de civilización extinta alteraría todo lo que creemos sobre nuestra posición en el universo. Ya no estaríamos solos, aunque los otros ya no existan. Su ausencia sería tan poderosa como su presencia. Porque si ellos, que pudieron llegar tan lejos, no lograron sobrevivir, ¿qué nos hace pensar que nosotros sí lo haremos? Y sin embargo, la posibilidad de aprender, de recoger fragmentos de su historia, de encontrar respuestas a preguntas que ni siquiera hemos formulado, es irresistible. El conocimiento que yace oculto en Próxima B podría cambiarlo todo. Nuestra ciencia, nuestra espiritualidad, nuestra idea del tiempo. Podríamos descubrir, por ejemplo, que el universo no está hecho para durar, que la inteligencia es apenas un destello en la oscuridad. Pero aún hay una última vuelta más perturbadora. ¿Y si Próxima B no fue hogar de una sola civilización, sino un punto de tránsito? ¿Una escala? ¿Una señal de algo mayor? El nodo silencioso, Próxima B como parte de algo mayor. Hasta ahora hemos contemplado a Próxima B como un destino, como una meta final. Pero, ¿y si hemos estado equivocados todo este tiempo? ¿Y si no se trata de un lugar para llegar, sino de una pieza en una red más grande? Un eslabón. Una estación de paso. Un nodo. Algunos astrofísicos y teóricos de la astrobiología han comenzado a mirar ciertos patrones en nuestra galaxia que parecen demasiado regulares como para ser aleatorios. Distancias similares entre ciertos sistemas, trayectorias orbitales que parecen alinear planetas habitables en una especie de espiral galáctica. ¿Y si existiera una antigua red de planetas conectados no por caminos visibles, sino por lo que alguna vez fueron rutas tecnológicas de civilizaciones desaparecidas? Una especie de autopista galáctica, abandonada, pero aún trazada en el mapa del cosmos. Próxima B, por su cercanía, podría ser una de esas estaciones. Un lugar que alguna civilización utilizó no como hogar permanente, sino como punto de acceso o vigilancia. Una puerta. Un faro. Tal vez por eso nunca ha emitido señales claras de vida, porque no fue hecho para vivir, sino para observar. O para funcionar de forma automática, sin presencia constante. Como una máquina olvidada, aún ejecutando su propósito sin saber que su creador ya no existe. Este tipo de ideas pueden sonar demasiado especulativas. Pero hay antecedentes inquietantes en nuestra historia. Los humanos, por ejemplo, hemos dejado sondas vagando por el espacio que podrían ser interpretadas, dentro de miles de años, como tecnología alienígena. La Voyager lleva consigo un disco dorado con sonidos e imágenes de la Tierra. ¿Y si Próxima B tiene algo similar enterrado bajo su superficie? ¿Un mensaje? ¿Una advertencia? ¿Un acceso a otra dimensión del conocimiento? Algunos van aún más lejos y sugieren que este planeta podría contener un sistema de activación. Una estructura capaz de responder solo cuando detecta señales específicas, como las de una tecnología que haya alcanzado cierto nivel.
como si esperara a que alguien digno lo encontrara. No sería simplemente un lugar, sino una prueba. Esto cambia completamente el sentido del viaje. Ya no se trataría de conquistar o colonizar. Se trataría de descifrar, de estar a la altura de algo mucho más antiguo y avanzado. Y entonces se plantea una última posibilidad, la más perturbadora. ¿Y si Próxima B no fue hecho para nosotros? ¿Y si su existencia no tiene nada que ver con la vida humana? ¿Y si lo que encontremos allá no sea un reflejo de nuestros sueños, sino de nuestros límites? Porque si ese planeta fue parte de una red, tal vez aún lo es. Tal vez sigue conectado. Y si nosotros lo tocamos, si activamos algo, si enviamos una señal equivocada, ¿qué responderá del otro lado? El precio del conocimiento, porque nadie ha regresado. Ahora hemos llegado al final de este viaje mental, emocional y científico. Hemos explorado la distancia colosal, los límites del cuerpo humano, los riesgos del tiempo, la posibilidad de vida extraterrestre, ruinas olvidadas y redes cósmicas ocultas. Pero aún falta enfrentar la pregunta que arde silenciosa desde el inicio. Si Próxima B es tan fascinante, tan prometedor, tan cercano en términos cósmicos, ¿por qué nadie ha ido todavía? ¿Por qué no existen misiones tripuladas en camino, ni estaciones preparadas, ni siquiera sondas cerca de alcanzar sus cielos? La respuesta es brutal, y tal vez no tan evidente. La verdad es que podríamos no estar preparados para saber. Porque en la Tierra hemos vivido toda nuestra historia como si fuésemos el centro del relato. Aunque sepamos que no lo somos, aunque la ciencia lo repita sin cesar, seguimos actuando como si lo fuéramos. ¿Qué pasa si llegamos a Próxima B y lo que descubrimos allí anula por completo nuestra visión del universo y de nosotros mismos? Imagina el impacto global si una nave llegara a Próxima B y encontrara una señal clara, innegable, de inteligencia. No especulaciones, no indicios, sino tecnología viva, o registros que evidencien millones de años de historia ajena. La religión, la política, la cultura, todo se sacudiría. Pero más que eso, también cambiaría nuestro papel en el universo. Pasaríamos de ser exploradores a ser visitantes tardíos. Invitados no deseados. ¿Y si no se nos permite entrar? ¿Y si al llegar, algo nos observa y decide que no somos aptos? Y hay otra posibilidad más fría, más racional y más probable. Tal vez nadie ha regresado de Próxima B porque nadie ha llegado. No aún. La distancia, el costo, el riesgo, son obstáculos casi insalvables con la tecnología que tenemos hoy. Puede que estemos en los albores de una nueva era, pero aún demasiado primitivos para cruzar ese umbral. Y eso nos deja en una encrucijada. Sonar o esperar. Arriesgar o calcular. Pero hay una tercera posibilidad, la más oscura de todas. Y es que alguien se haya intentado, y no haya vuelto. Tal vez una civilización anterior, en otro tiempo, ya emprendió ese viaje. Quizás Próxima B es un lugar marcado por ese intento. Un cementerio de ambición. Un espejo de lo que podríamos convertirnos si no entendemos los límites de nuestra arrogancia. Porque el universo, como el océano, no perdona a los que lo subestiman. Y sin embargo, sabiendo todo eso, seguimos mirando al cielo. Seguimos apuntando telescopios, soñando con motores de fusión, diseñando velas solares, escribiendo nombres de estrellas en cuadernos de primaria. Porque la curiosidad humana no tiene freno. Porque tal vez, a pesar del miedo, de la imposibilidad, del peligro, lo único más aterrador que intentar es quedarnos sin saber. Y ahí está el verdadero punto. Próxima B no es solo un planeta. Es una prueba, un espejo, una promesa. Y la gran pregunta no es cuánto tiempo tomaría llegar hasta allí, sino cuánto estamos dispuestos a sacrificar para averiguarlo. Tal vez no lo veamos nosotros. Tal vez sean nuestros descendientes. O tal vez seamos apenas un susurro más en la larga historia de quienes lo intentaron. Pero una cosa es segura. Ahora que lo sabemos, ya no podemos mirar al cielo de la misma manera. ¿Te atreverías a ir si tuvieras la oportunidad? ¿O preferirías que siga siendo solo una estrella más entre las miles que brillan, silenciosas, en la noche?